Hola, buenas noches. Disculpen la demora. Les agradezco la invitación. Bueno, el tema ya está bien clarito. De todas las arritmias, ¿se escucha bien acá o no? Yo a veces muevo el micrófono, no me doy cuenta. De todas las arritmias que vamos a hablar, no vamos a exponer todas, solamente lo más frecuente. Y de lo más frecuente, obviamente, ustedes sabrán que la fibrilación auricular y trastornos de conducción, o más que trastornos de conducción, y entrarían las bradiarritmias porque están los trastornos de formación y de conducción como la disfunción del nódulo sinusal y bloqueos auriculoventriculares en sus diferentes grados. Si me quieren interrumpir para lo que sea, me preguntan. La idea es que sea un poco más didáctica y que yo no esté hablando todo el tiempo, pero me preguntan lo que sea, ¿sí? De cada uno de los dos grandes temas vamos a tocar estos puntos, que es la epidemiología, guías, que dicen las guías a favor y en contra de lo que hay escrito, cómo podemos predecir la probabilidad de que ocurra uno de estos hechos, cómo los podemos prevenir y cómo tratarlos. Vamos a arrancar con fibrilación auricular, complicaciones de la cirugía cardiovascular. Como verán, la fibrilación auricular lejos es lo más frecuente que existe como complicación, y después las complicaciones dentro de la fibrilación auricular, pero está claramente en el primer lugar. Después va a seguir el stroke en su último lugar, tiempo de internación, la reoperación, infecciones, insuficiencia renal es el segundo lugar de complicaciones, pero la fibrilación auricular es lo más importante en complicaciones a saber, y tenemos que saber cómo resolverlas y tratarlas. ¿Cuál es la incidencia? Ese valor de 15 a 45% resulta, o no sabemos nada o sabemos mucho. Que nos digan que hay una incidencia de 15% es nada y 45% es muchísimo. Eso nos hace pensar que la bibliografía que tenemos disponible es muy dispar, heterogénea. Hablan de cosas, depende de cómo hayan armado los artículos, y todas las revisiones que hay al respecto incluyen muchas cosas juntas y nos llevan a estos valores que nos hacen pensar que algo anda mal. La realidad es que leyendo los artículos que están bien preparados, uno diría que la incidencia de la fibrilación auricular es alrededor del 30%. ¿Todos los centros hacen cirugía cardiovascular acá? ¿Sí? ¿Alguien tira un número distinto al 30% en la fibrilación auricular? ¿Parece menos, más? ¿Menos? ¿Cuánto? ¿Cuántos menos? 15. Eso es estadístico. ¿De qué centro sos? Ajá. Y son todas las cirugías cardiovasculares. No estás discriminando por ninguna. Está bien. ¿Y el grupo de pacientes es un grupo de bajo riesgo o alto riesgo? ¿Alto riesgo de la mayoría? Perfecto. ¿Cuál es el principal problema de la fibrilación auricular? Vamos de menor a mayor. En lo que respecta a mortalidad sería el último punto. Lo primero es el aumento del tiempo de hospitalización que tiene una vez que ocurre la fibrilación auricular. No diría que duplica, pero aumenta en un 30% el tiempo de hospitalización. Y las complicaciones, que el punto final es de mortalidad. Primero tenemos stroke como la principal complicación y grave de la fibrilación auricular. ¿Cuándo ocurre la fibrilación auricular después de la cirugía? Independientemente de qué cirugía sea, dentro de los primeros 4 días. El pico obviamente está en el segundo día, son muy pocos los que debutan con fibrilación auricular en las primeras 24 horas. El pico está en el segundo día. Todo esto, yo les fui poniendo las referencias por si las quieren ver o quieren preguntar algo. Por ahí hay algunas referencias que son un poquitito viejas, 2007, pero los tomé a los trabajos por cómo los prepararon, porque lo que surgió posterior en base a la incidencia, prevalencia y epidemiología de fibrilación auricular fueron, por ejemplo, quitaron los pacientes que tenían arritmia supraventricular antes de incluirlos en el grupo, y ahí ya están sesgando el resultado. Por eso por ahí ven valores años viejos. Antes de seguir, ¿alguna duda de lo que es epidemiología? ¿Coinciden todos? Yo le puse este artículo que me pareció muy interesante, que es un score de riesgo que lo hicieron, lo publicaron en el 2014. Es un score que trata de predecir fibrilación auricular. El objetivo es más o menos lo que se nos podría plantear a cualquiera de nosotros. ¿Qué hacemos para prevenir que ocurra fibrilación auricular? Y dentro de lo que tenemos como tratamiento para prevenirla, ¿a quién se lo vamos a aplicar? Si se los vamos a dar a todos o a algunos.
Desde el 99 al 2010 fue prospectivo multicéntrico, fueron 4 centros entre Canadá y Estados Unidos. Entraron todas las cirugías, obviamente que no entró el trasplante cardíaco, pero todas las cirugías cardiovasculares ingresaron y excluyeron lo mismo que les dije antes. Casi todos los estudios que los prepararon bien excluyeron antecedentes de arritmia supraventricular. Los que no excluyeron fueron estudios retrospectivos, que agarraron una bolsa a todos los pacientes, pero no tienen valor estadístico. Incluyeron también todos los tipos de cirugía, electivas, de urgencia y emergencia, y no importaban el Euroscore que tenían previo a la cirugía. El número de pacientes no es menor, 17.000 pacientes, es un número bastante generoso para esto. ¿Qué tenía de raro el artículo? Betabloqueantes tenían el 50% de los pacientes, que sesga el resultado. Y después, ¿qué antiarrítmico usaron para la reversión? Solamente para saber por si alguien hace otra cosa en su centro. La amiodarona fue lo que usaron acá. Trataron de controlar el ritmo dentro de los 30 días de la cirugía, desde que se desarrolló la fibrilación auricular, ya sea con farmacológica o con cardioversión eléctrica. Y la cardioversión eléctrica obviamente era el segundo paso después de la farmacológica. Incidencia de fibrilación auricular media entre todas las cirugías, 26%, se acerca a lo que habían dicho ustedes, bastante aceptable. Podría ser un poco más alto si no hubieran excluido ese grupo de pacientes con arritmia supraventricular. Y obviamente que en la medida que la cirugía va siendo más compleja, los porcentajes se van incrementando desde la cirugía cardiovascular, de la revascularización, perdón, hasta la combinada. ¿Se entiende? ¿Se escucha lo que...? Esto es el gráfico del análisis univariado que hicieron. Fíjense que todas las diferencias entre no fibrilación y fibrilación le dan prácticamente significativas, sacando algunos detalles, pero la mayoría les dan todas significativas. Y los más importantes son las comorbilidades, cirugías valvulares, edad, que la cirugía sea compleja, el Euroscore, diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva. De este análisis univariado, bueno, acá sigue lo mismo. Esto eran los betabloqueantes que les había dicho, 50% tenían betabloqueantes previa, lo mismo que calcio antagonistas y ECAs, y un número importante de estatinas. Acá abajo, mortalidad respecto a los grupos no fibrilación auricular y fibrilación auricular. Obviamente que el aumento de la mortalidad y de la estadía hospitalaria es significativa entre un grupo y un otro, que condice con todo lo que veníamos hablando. Este es el score que usan esos. Toman edad, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal, que la cirugía sea de emergencia, que hayan usado un balón de contrapulsación preoperatorio, la función ventricular menor del 30%, cirugía valvular, y a todos le ponen un punto, excepto a la edad. Esto parece el CHA2-VASc, pero tiene la misma lógica. Y lo que hicieron ellos es ver cuál era el punto de corte en el cual los pacientes iban a tener más o menor riesgo de tener fibrilación auricular. Antes de pasar a ver cuál fue la conclusión de ellos, les muestro estos gráficos. Arriba está, a ver que no me acuerdo, mortalidad, el score acá abajo, y fíjense que la mortalidad, insuficiencia renal y la injuria renal, sí, todos recién empiezan a hacerse a tener diferencia significativa cuando el score que ellos tienen supera de un punto o superior a un punto, a diferencia del accidente cerebrovascular. ¿Alguien entiende por qué sin diferencias de puntos en el score acá les da una diferencia significativa en lo que respecta a stroke en el grupo que hizo y no hizo fibrilación auricular? ¿Entiende la pregunta o está rebuscada? ¿Por qué si en todos los otros factores de riesgo o comorbilidades recién tenían que tener un punto o más del score para tener una diferencia significativa entre el grupo que hizo fibrilación auricular y el grupo que no hizo? ¿Por qué para el stroke no necesitaban tener una diferencia, o sea, con 0 del score ya había una diferencia significativa en la incidencia de stroke entre el grupo que hizo y no hizo FA? Entonces, directamente por eso, nada de otra ciencia, no mostraron mucho más que eso. La conclusión del grupo, porque el interrogante era qué hacíamos con los pacientes, quiénes iban a tener más fibrilación auricular y quiénes no.
el objetivo era discriminar un grupo con un score menor de 3 y un grupo con un score mayor de 3. Entonces planteaban, como amiodarona, bueno, eso vamos a charlar un poco más de la amiodarona, pero la idea es no dar amiodarona a todo el mundo, tiene sus efectos adversos, y sí está muy de moda o estamos todos de acuerdo en dar betabloqueantes a los pacientes. Entonces nosotros daríamos betabloqueantes a todos los que tengan un score menor de 3, y a aquellos que tengan un score mayor de 3, la sugerencia era plantear hacer un tratamiento con amiodarona para prevenir fibrilación auricular. Obviamente que esto es a evaluarse, a hacerse estudios prospectivos, doble ciego, randomizados, multicéntricos. Esto no está dicho, es una sugerencia como resultado del estudio, ¿sí? No salgan a decir que yo dije que score más de 3, amiodarona a todos. ¿Está? Como predictores ecocardiográficos para definir quiénes van a tener fibrilación auricular, se hicieron muchos preoperatorios, muchos postoperatorios inmediatos. La verdad que ninguno dijo nada nuevo. Este es uno de los últimos trabajos en el 2016 que lo hicieron dentro de las primeras 24 horas del postoperatorio. Que veían, 25% de fibrilación auricular, que los pacientes eran más viejos, que tenían diámetros auriculares mayores, que tenían disfunción diastólica grado 2 o grado 3, y obviamente que la edad, el tamaño auricular y la disfunción diastólica les dio significativo a todos. Eso es lo mismo que en varios trabajos previos, algunos han intentado hacer algo con strain, muchas cosas, pero la realidad es que seguimos con los mismos valores de siempre. Aurícula grande, edad avanzada y disfunción diastólica son predictores de fibrilación auricular. Este gráfico nos muestra bien clarito. Este es el análisis multivariado de las tres variables. Fíjense que el área debajo de la curva es mayor de 0,7 en todos, y cuando hacen el gráfico multivariado utilizando las tres, el área debajo de la curva queda arriba de 0,95. ¿Entienden lo que es área debajo de la curva, no? ¿Sí? ¿Sigo? Y tengan en cuenta que este estudio se hizo 24 horas posteriores a la cirugía y no 24 horas previas ni antes de la cirugía, ¿sí? Esta es la idea de cómo pronosticar. Lo mejorcito que había en la bibliografía hasta el momento era ese score. Está muy lindo con las críticas que se pueden hacer al criterio de exclusión que usaron y con el porcentaje de pacientes que estaba recibiendo betabloqueantes. Son las dos únicas críticas que les encontré. De todo eso tienen la referencia bibliográfica por si lo quieren leer después. Esta revisión de expertos de update y de la parte de mecanismos y profilaxis, muy interesante para leerlos también. Lo hicieron los anestesistas, aunque parezca raro, pero está muy linda. 2015, no tengo nada contra los anestesistas, pero ¿qué lo que hicieron? Explicar un poco cuáles son los métodos de por qué se produce la fibrilación auricular, ver cuáles son las causas, desde lo más fisiológico, pasar a lo más invasivo. Y bueno, y proponían que, por ejemplo, potasio y magnesio, se ha hablado bastante de si hacer potasio y magnesio a los pacientes pre y posterior. El potasio obviamente que lo que va a hacer es evitar los focos ectópicos, auriculares o ventriculares, el que sea. Y el magnesio es un gran estabilizador de membrana que ayuda a que los canales de potasio funcionen mejor. La idea surgió desde ahí, de tratar de hacer reposición y mantenimiento de potasio y de magnesio. Ya vamos a hablar qué les dio. Después pasamos al grupo de betabloqueantes, de fármacos, perdón. Los tres grandes fármacos son, o grupos betabloqueantes, amiodarona y sotalol. No sé si alguien usa sotalol en algún centro. Bueno, el sotalol es lo mejor, pero es malísimo. O sea que prácticamente no lo podemos usar, después lo vamos a describir. Los betabloqueantes disminuyen el efecto inotrópico después de la gran descarga inotrópica después de la cirugía. Obviamente que disminuyen los potenciales de acción, va a haber menos actividad ectópica y esperaríamos tener menos arritmia supraventricular. Los efectos de la amiodarona y del sotalol son fármacos antiarrítmicos clase 3, actúan principalmente sobre sodio, potasio, calcio, tienen un efecto inotrópico negativo, tienen un efecto cronotrópico negativo, la amiodarona tiene un efecto vasodilatador. El sotalol es muy lindo, pero tiene muchas
complicaciones, es muy proarrítmico y no se puede dar en una gran cantidad de pacientes, y esa gran cantidad de pacientes, muchos de esos son los que van a cirugía cardíaca. Después entran todos los antioxidantes, todos los que disminuyen la inflamación, corticoides, la colchicina. La colchicina la tomaron como un fármaco que se usa para disminuir la inflamación y un fármaco que se usa también para disminuir el derrame pericárdico después de la cirugía. Vamos a charlar también del tema. Y bueno, después les digo el resultado de eso. Los AINES también, disminuir la inflamación. Lo gracioso es lo del aceite de pescado. No saben por qué, pero ellos lo proponen como un mecanismo y no tienen entendido por qué debería disminuir o mejorar la estabilidad eléctrica de los miocitos. Y por último, las estatinas, que tampoco como antiinflamatorio no andan muy bien. Vitamina C, los IECAs o los bloqueadores de la angiotensina. Pasamos a la estimulación cardíaca, vía auricular, y la pericardiotomía. Todos esos los vamos a desarrollar ahora. Potasio. ¿A quién le vamos a hacer potasio? Está descrito y está bien claro, y eso está bien estudiado, que un potasio menor de 3,9 tiene un mayor riesgo de fibrilación auricular. Esa diferencia es bien clara, es bien significativa, los estudios estuvieron bien dados. No hay que hacerle potasio a todos, sino controlarlo previo a la cirugía. Si es menor de 3,9, reponerlo, ajustarlo y operarlo en condiciones al paciente. Fuera de 3, por encima de 3,9 nada. Tener cuidado con los pacientes diabéticos, con la insulina por el secuestro de potasio. Respecto al magnesio, la mayoría de las veces que usamos magnesio es empírico. Se cree que es un estabilizador de membrana, funciona como tal, hay poco demostrado. Te lo recomiendan controlar en el periodo perioperatorio, y después voy a decir aparte lo que opinan las guías al respecto, ¿no? De los betabloqueantes, ¿qué betabloqueante usan ustedes? ¿Usan algunos de esta lista? ¿O algunos fuera de esta lista usan? El bisoprolol lo usan fuera de esta lista. ¿Por qué? ¿Porque es betabloqueante o porque encontraron algo al respecto? Lo que está estudiado es esto, chicos. Después, si queremos extrapolar los efectos de otro betabloqueante al previo, están nosotros. Estos son los más estudiados. El metoprolol es lejos el más estudiado. Se lo comparó contra placebo, se lo comparó contra amiodarona. Si eligen un betabloqueante, por lo que hay como evidencia científica, metoprolol, perdón. Después el resto, si salimos de esta lista. Sí, pero atenolol creo que tenemos todos. Seguro, está bien. Yo estoy de acuerdo, el betabloqueante no es la indicación inicial o más importante, no es la prevención de fibrilación auricular del betabloqueante, pero si podemos hacer un 2x1, usemos algo que haya evidencia, ¿sí? Betabloqueantes versus control, reducción relativa, fíjense, tienen 12-13% de reducción relativa, es una reducción más que interesante, una P totalmente significativa. Y el único gran tema es en qué momento vamos a administrar un betabloqueante en la cirugía cardiovascular. Antes, inmediatamente después, a las 48 horas. Eso, la gran dispersión de los resultados de los betabloqueantes es eso. Algunos hicieron estudios antes, durante y hasta 3 meses posteriores, otros lo hicieron posterior a la cirugía. Por eso hay dispersión de resultados respecto cuando hacen un metaanálisis de betabloqueantes, ¿sí? Amiodarona. La amiodarona es un excelente antiarrítmico, obviamente que va a reducir la incidencia de fibrilación auricular. La reducción es 21 contra 33. Si se ponen a pensar respecto a los betabloqueantes, podrían ver que en algunos lugares, o depende del estudio, los betabloqueantes hasta son mejores que la amiodarona, perdón. Pero lo que resulta un poco paradójico es esto: solamente te mejora la estadía hospitalaria y no te mejora la mortalidad. O sea, estamos haciendo casi cosmética. E indicar amiodarona a un paciente, ahora les voy a mostrar un estudio. Hay casos de muerte por arritmia ventricular por prolongación del QT con atlancil, que por ahí es rarísimo, porque la prolongación del intervalo QT con atlancil es una prolongación homogénea, no hay dispersión de QT, y es raro encontrar arritmia ventricular
por amiodarona, pero está descripta y bueno, un grupo que lo estudia contra un beta bloqueante demuestra eso. Y además todos saben el efecto inotrópico negativo que tiene en una cirugía cardiovascular administrarle amiodarona a un paciente, ¿sí? ¿Cuál es la indicación de la guía europea, de la última guía? 2A, indicar amiodarona en un paciente como profilaxis, no estamos hablando para reversión de arritmo sinusal, ¿sí? Este es el estudio que les quería decir, no me acuerdo si es 2014, no veo. Metoprolol versus amiodarona, un estudio muy prolijo, bien diseñado. Este es el flow de cómo evolucionaron los pacientes y esta es la gráfica del área debajo de la curva de cantidad de eventos. Acá en este gráfico el metoprolol le fue peor que la amiodarona, pero lo más importante es esto. Metoprolol tuvo 23% de amiodarona, de fibrilación auricular, y amiodarona 34%, sin una diferencia significativa entre dar un beta bloqueante y dar atlancil, con todos los efectos adversos que tiene la amiodarona. El objetivo del estudio fue lo que nos planteamos nosotros también, qué hacer con estos pacientes, y ellos lo dieron 24 horas, dentro de las 24 horas posteriores al inicio, a la cirugía cardíaca, perdón. ¿Se entiende? Y bueno, y este para mí es el mejor fármaco para prevenir fibrilación auricular, pero es el más proarrítmico, es el más dañino y con muchas contraindicaciones. Hay muchos centros que no están acostumbrados a usar sotalol. Los efectos adversos no son nada lindos. Tiene una tasa de mortalidad alta. La cardiopatía estructural y sotalol no son buenos amigos. La disfunción severa tampoco es muy buena amiga del sotalol. No se lo recomiendo como primera línea al sotalol. Los resultados son geniales, mejor que el placebo y mejor que los betabloqueantes, con un odds ratio de 0,42. Es muy bueno, ¿sí? Pero las dos grandes desventajas son su presión por intolerancia al fármaco, que genera mucha intolerancia gastrointestinal, y todos los efectos proarrítmicos. ¿Sigo? ¿Algo de fármacos que les haya, de los fármacos que por ahí son los más controvertidos? Betabloqueantes y amiodarona, ¿alguna duda? ¿No? Hay de todo. Hay dosis de carga, algunos proponían 300 miligramos como dosis de carga, algunos proponían hacerlo vía oral, otros endovenoso. Todos los estudios tienen distintas formas de posología del atlancil, de la amiodarona. No hay nada definido. Si me preguntás, no es una carga para reversión de amiodarona. La idea es hacer 300 miligramos de amiodarona y lograr 1 gramo de amiodarona, que esos fueron los que mostraron, por lo menos ese estudio de metoprolol versus amiodarona hizo una carga de 300 miligramos y logró un mantenimiento dentro de las 24 horas de llegar a 1 gramo. Obviamente que está dentro de las primeras 24 horas del postoperatorio. No era previo a la cirugía, ¿sí? Eso van a encontrar de todo, algunos previos. No es impregnación, porque sería un 1,3 gramos, no llegás a impregnarlo de amiodarona, pero bueno, es como lo hicieron en el estudio. Uno diría que el resultado de la amiodarona podría haber sido mejor si le hubieran llegado a la dosis de impregnación dentro de las primeras 24 horas, pero hay que animarse también a hacer esa carga de amiodarona en las primeras 24 horas del postoperatorio, ¿sí? Es como que yo les pida betabloqueante a dosis máxima en las primeras 24 horas de un postoperatorio. No creo que muchos se animen a hacerlo, ¿sí? O por ahí lo harán con algunos pacientes. Endovenoso la mayoría, sí. Sí, casi todos los estudios fueron endovenosos, excepto los que empezaron preoperatorio, que hay bastante de eso. ¿Listo de fármacos? Esto le puse los dos estudios más importantes que hay, que el DEX y el SIRS. Son dos estudios que no demuestran nada respecto a la incidencia de fibrilación auricular de dar corticoides, y tampoco respecto a mortalidad y accidente cerebrovascular. Estos son los últimos. Son estudios doble ciego, randomizados, bien prolijos los estudios, pero no demuestran nada, y las guías tampoco recomiendan dar corticoides. ¿Alguien hace corticoides en su centro? ¿Alguien hace algo alternativo al betabloqueante en el centro? No. ¿Le dan betabloqueantes en el centro a los pacientes para prevención de FA?
¿Hacen algo para prevenir la fibrilación auricular en el centro? No suspenden. Pero nada para prevenir. No tienen un protocolo para prevención de FEA. Estatinas, así de simple, no previenen. Este es el último artículo del 2016, que es una revisión de alrededor de 24 estudios clínicos randomizados. Demostraron que no previenen. Estos numeritos están chiquititos, pero les amplío esto que es lo más importante. 0,4 la P son los dos grupos que no mostraron diferencia o que no hay heterogeneidad en los estudios. Fíjense que la diferencia es de 0. Y no mostraron nada ni a favor ni en contra de las estatinas. No tiene ninguna indicación usar estatinas para la prevención de fibrilación auricular, algo que se había planteado bastante en los estudios retrospectivos, ¿sí? Y esto más simple, se los resumo porque no hablar mucho tiempo de los ácidos grasos poliinsaturados, vitamina C, AINES, N-acetilcisteína, no sirven. Los metaanálisis que buscaron son todos sobre estudios retrospectivos, lo proponen como tal, pero no hay nada prospectivo que nos diga que sí. Sí, los metaanálisis obviamente que proponen hacer un estudio serio para ver si algo de todo esto es útil. Y las guías tampoco la recomiendan, ¿sí? Colchicina, el efecto para el síndrome post-pericardiotomía lo estudiaron en el COPS y aprovecharon que tenían el estudio y que habían hecho este análisis y vieron en un subanálisis que la fibrilación auricular tenía una disminución bastante clara y disminución significativa de la fibrilación auricular respecto a los que tenían y no tenían colchicina, pero era obviamente un subestudio no tiene valor estadístico. Después hacen el COPS-2, ¿los leyeron estos artículos? En el COPS-2 no encuentran nada, hay una disminución obviamente del síndrome de post-pericardiotomía, pero no hay una disminución de la fibrilación auricular crítica. El número de pacientes, 360, es un número muy chiquitito, que no les haya dado puede ser una cuestión de números nada más, ¿sí? Y esto es el sistema renina-angiotensina, algo bastante discutido también. 2015, una revisión bastante extensa también. Es la última revisión que hay de los antagonistas de la angiotensina. ¿Por qué lo proponen a los inhibidores de la angiotensina? Miren solamente el efecto que tiene la inducción de la anestesia y la hipotensión de la anestesia, y después podemos pensar todo lo demás. La inducción de la anestesia obviamente que genera hipotensión, renina, angiotensina, las enzimas convertidoras que hacen la angiotensina 2, y a partir de ahí retención de sodio, líquido, aumento de la norepinefrina y vasoconstricción. Todo lo que necesita una aurícula para fibrilarse es hipertensión arterial, disfunción diastólica, que haya una descarga catecolaminérgica importante y que haya una retención alta de sodio y líquidos. Es todo lo que necesitamos para que la aurícula se fibrile. Por de acá parte la hipótesis de que los IECAS pueden ser útiles para reducir la incidencia de fibrilación auricular. Planteaban eso por la tercera hipótesis, que es el estiramiento auricular secundario a todos estos cambios. También obviamente que se sabe que los IECAS disminuyen la fibrosis por el mismo mecanismo y que actúan sobre los receptores de calcio estabilizándolos. Esta es la revisión del trabajo, es extensa también, y yo le quería mostrar un detalle de qué pasó con los IECAS y la insuficiencia renal. Hay disparidad a favor y en contra de daño renal funcional respecto al uso de IECA preoperatorio y postoperatorio para prevenir fibrilación auricular. Algunos muestran un aumento de la insuficiencia renal del 27%, algunos no muestran diferencias y otros muestran disminución. La realidad es que usar IECAS de forma indiscriminada y en todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardiovascular tienen un riesgo de tener insuficiencia renal. El resultado del estudio es esto, que el incremento de la insuficiencia renal lo hace contradictorio a su uso sistemático. Que hay que evaluar bien la relación riesgo-beneficio porque muchas veces no resulta adecuada,
y que los pacientes con moderado o bajo riesgo de insuficiencia renal se podría plantear el uso de los antagonistas de la angiotensina, pero los pacientes de alto riesgo no tenemos que usarlo como profilaxis. ¿Sí? Nos ponemos un poco más invasivo y vamos a la pericardiotomía que habíamos hablado al principio. La pericardiotomía es una incisión posterior en el pericardio. El objetivo inicial es evitar un taponamiento, evitar que el derrame, que muchas veces es frecuente por el mismo síndrome de post-pericardiotomía, haga compresión mecánica y estrés mecánico de las aurículas. Y el objetivo es abrirlo al pericardio con una incisión simple, con la única complicación de la arteria coronaria derecha. La realidad es que la tasa de complicaciones es extremadamente baja. Se puede usar este método como prevención. El resultado de la pericardiotomía en un metaanálisis es más que bueno. Tiene una reducción generosa de la fibrilación auricular. La guía europea no lo recomienda, en realidad ni lo nombra, a la pericardiotomía. Los últimos 3 metaanálisis demuestran que disminuye significativamente la fibrilación auricular postoperatoria y obviamente el derrame pericárdico no lo vamos a tener porque estaría drenando al espacio pleural. Es para tenerlo en cuenta, es para hablarlo con los cirujanos, es un detalle más que puede prevenir, ¿sí? Otra forma de prevenir es la sobreestimulación vía auricular. A ver si puse algo más de esto. La sobreestimulación vía auricular se la planteó para homogeneizar la despolarización y la repolarización auricular. La idea es colocar 2 cablecitos en ambas aurículas, hacerlo con estimulación simultánea o con 50 milisegundos de diferencia entre aurícula derecha y aurícula izquierda, y buscaban principalmente esto, disminuir la incidencia de fibrilación auricular. No disminuye, y la guía tampoco, la última guía de fibrilación auricular no la recomienda para esto, ¿sí? Esto es cirugía de MACE o ablación por radiofrecuencia en la cirugía concomitante con cualquier otra cirugía cardiovascular. ¿Han hecho en algún centro de ustedes alguna ablación quirúrgica de la fibrilación auricular? ¿La técnica saben? Esto es radiofrecuencia. Aislar las 2 venas pulmonares inferiores, las 2 venas pulmonares superiores, hacer una línea entre las dos, hacer una línea sobre el istmo y tratar de eliminarla. Esta ablación por radiofrecuencia induce disfunción sinusal cuando se aplica sobre el septum, que eso lo vamos a ver en la parte de bradiarritmias. Prolonga los tiempos de clampeo, o sea, prolonga la cirugía. Prolongar la cirugía vamos a tener más complicaciones. Y la verdad es que lo único que demostraron estos 2 estudios, que puedo decir que está bien hecho, pero el de Praga, es un estudio que lo intentaron hacer un año, tuvieron mucha pérdida de seguimiento, hicieron un electrocardiograma cada 3 meses y 2 Holter de 24 horas semestrales. Como les dije, tuvieron pérdida de seguimiento de varios pacientes. Encontraron beneficios solamente en aquellos pacientes que tenían aurículas chiquititas y que eran jóvenes y que no eran valvulares. La verdad es que someter a eso, prolongar los tiempos para decirme que no se fibriló el paciente que ya sabía que no se iba a fibrilar, o el que tiene bajo riesgo de fibrilación auricular, sí se puede plantear la ablación en aquel que tenga una fibrilación auricular paroxística previa, pero no como algo sistemático para prevenir, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Podemos pasar al manejo? ¿Qué hora es? ¿8 y? No, hasta las 8:30. Vamos, ya terminamos. ¿Qué hacemos con la fibrilación auricular? ¿Controlamos el ritmo o controlamos la frecuencia? Vemos el riesgo de stroke y el seguimiento a mediano plazo. Hasta acá lo que vimos es cuando ocurre, quiénes son los pacientes que van a tener fibrilación auricular y qué podemos hacer para prevenir que ocurra fibrilación auricular. Ahora, cuando ya nos encontramos con ese 30% de pacientes que desarrollaron fibrilación auricular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si controlamos el ritmo o controlamos frecuencia como primer medida. Y esto también publicado en el 2016, un artículo de precisamente esto, control de ritmo versus control de frecuencia. Fíjense la incidencia de fibrilación auricular, 33%. No hubo diferencia de hospitalización en los pacientes que se sometió a una estrategia o a la otra. Controlar el ritmo o controlar la frecuencia les dio exactamente lo mismo. La mortalidad es la misma.
Y por ahí lo que uno pensaría que el MACE debería haber alguna diferencia significativa entre aquellos pacientes que yo fui más agresivo para controlar el ritmo versus control de frecuencia. No hubo nada y dentro del MACE estaba incluido los eventos tromboembólicos y sangrado. No hubo diferencia entre un grupo y otro. Lo que por ahí llama mucho la atención es el último ítem, que a los 60 días, independientemente de lo que cualquier grupo haya hecho, sin diferencias significativas, el 85% de los pacientes estaban en ritmo sinusal. Esforzarnos en controlar el ritmo, ensañarnos en controlar el ritmo cuando no tenemos diferencias intrahospitalarias y a mediano plazo, a corto plazo, no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué le van a hacer? ¿Cuál es el riesgo de stroke que tienen nuestros pacientes de cirugía cardiovascular? Un detalle antes de pasar a esto. Control de frecuencia. ¿Qué es control de frecuencia en la cirugía cardiovascular? ¿Qué valor se les ocurre? Lo que hicieron en los estudios es extrapolar el valor propuesto por los canadienses, 100-110. La realidad es que no hay nada estudiado qué frecuencia cardíaca está bien controlada en un paciente en un postoperatorio, que sabemos que debería estar un poco más adrenérgico y un poco más taquicárdico. Tampoco pretendan tener un paciente en 60 latidos por minuto con una fibrilación auricular, ¿sí? Aunque esté en 100, yo me conformaría y lo tomaría como control de frecuencia. Y le digo, yo me conformaría porque de cirugía cardiovascular no hay nada descrito cuánto es el valor de control de frecuencia cardíaca. Lo mismo pasa para el stroke, todo está extrapolado. Usamos el CHA2-VASc 2, usamos el Haslet para ver el riesgo de hemorragia, hablamos con el cirujano qué paciente va a sangrar más. Ustedes ya conocen, el recuperador conoce. Cuándo vamos a iniciar la anticoagulación depende del sangrado. La duración del tratamiento de la anticoagulación, hasta las guías lo ponen como algo a criterio del médico a tratar, ahora los vemos más adelante, pero la realidad es que la anticoagulación la vamos a seguir un poco en base a lo que hacemos con un paciente con fibrilación auricular, pero extrapolando datos, nada más, ¿sí? Esto es lo mismo que hacemos con el bisoprolol y los otros beta bloqueantes, extrapolamos y pensamos que funciona de la misma manera. Que se necesitan estudios prospectivos para hacer exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes con la coagulación a largo plazo? Si es lo mismo, si tiene el mismo riesgo un paciente con FA en el postoperatorio que un paciente que ha tenido una fibrilación auricular no sometido a una cirugía cardíaca, y ver qué le pasa a aquellos pacientes que tienen menos de 48 horas de fibrilación auricular y que revertieron espontánea, ¿sí? ¿Recuerdan el score que les mostré en un principio? Que decía que más de 3 o menos de 3 beta bloqueantes amiodarona. Ellos proponen, obviamente inestabilidad hemodinámica, todo el mundo lo va a chocar, no creo que a alguien se le ocurra otra cosa. Controlar frecuencia, bueno, si hay causa reversible tratarlas, controlar frecuencia o controlar ritmo. Si controlamos frecuencia los beta bloqueantes, si controlamos ritmo proponen amiodarona. Y el grupo, la parte discutida se viene acá, cuando la fibrilación auricular dura menos de 48 horas, considerar la anticoagulación solamente si el paciente tiene un riesgo de stroke alto y tiene un riesgo de sangrado bajo. Si el paciente tiene un riesgo de stroke alto y el de sangrado alto o iguales, plantean no anticoagular a este paciente si duró menos de 48 horas, interpretarlo como una fibrilación auricular aguda paroxística que revirtió espontánea. Y sí, para los que son de más de 48 horas, obviamente hay que anticoagularlo, salvo que esté sangrando o tenga alguna contraindicación por sangrado. Esto es para el postoperatorio inmediato. ¿Qué hacemos al alta de los pacientes? Controlarlo al mes. Si el paciente, mensualmente, ¿no? Si el paciente al tercer mes persiste en fibrilación auricular, continuar con la anticoagulación. Si no persiste en fibrilación auricular, suspender el antiarrítmico, pero no suspender la anticoagulación. ¿Está claro eso, no? Lo dejamos anticoagulado un tiempo más, vemos al sexto mes y recién al sexto mes con Holter 48 horas evaluamos qué vamos a hacer si suspendemos completamente todo, vemos el riesgo que tenga de fibrilación auricular y el riesgo de stroke y de recurrencia. ¿Qué hacen ustedes con la fibrilación auricular común? ¿Cuánto tiempo lo dejan anticoagulado? ¿6 meses? ¿Un mes? ¿Un año? CHA2-VASc, lo mismo, llegamos al sexto mes, revirtió el primer mes, tiene un CHA2-VASc mayor de 3,
revirtió al tercer mes, le suspendo el antiarrítmico y lo dejo anticoagulado. ¿Por cuánto tiempo? No, paciente no quirúrgico. ¿Eh? Fibrilación auricular, sí. Anticoagulado de por vida y antiarrítmicos de por vida. Bueno, el tema es este. Se genera más duda todavía con la cirugía cardiovascular, cuánto tiempo más lo vamos a dejar. Se entiende que el paciente que hizo fibrilación auricular tuvo una causa secundaria que lo llevó a eso y que no es una fibrilación auricular espontánea en un paciente con antecedentes de fibrilación auricular, y por ahí podríamos ser un poco más benévolos con el tratamiento en la anticoagulante y antiarrítmico, ¿sí? Mm. ¿En esto o en la guía de FA? Porque la guía de FA está escrito y tendríamos que ir a explicar la guía de FA. ¿Por qué le pusieron extrapolando todo? Todo esto que estamos hablando acá, no hay nada en el paciente postoperatorio inmediato, y lo dice también la guía de fibrilación auricular en el postoperatorio, que es extrapolar datos y plantea bastantes dudas. Es esto. Acá te voy a explicar un poco la guía, que es la misma guía de fibrilación auricular del 2016. Perioperativo, perioperatorio, los beta bloqueantes se recomiendan como clase 1B para prevenir fibrilación auricular. Dice peri, de vuelta no nos sigue diciendo pre, post, inmediato, y eso es por los distintos artículos. Volver al ritmo sinusal con cardioversión eléctrica o drogas antiarrítmicas está recomendado en la fibrilación auricular postoperatorio en pacientes con inestabilidad hemodinámica. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están seguros? Díganme que no, por favor. Lo leo de vuelta. Volver al ritmo sinusal por cardioversión eléctrica o drogas antiarrítmicas está recomendado en fibrilación auricular postoperatoria con estabilidad. Y está en la guía del 2016, chicos. Claro, es lo que planteaban los del SCORE. Inestabilidad hemodinámica. Sí, yo te planteo dos preguntas. Primero, ¿está inestable o no está inestable hemodinámicamente? Lo que le vas a hacer en el inmediato, ¿lo va a mejorar o a empeorar la inestabilidad hemodinámica si le haces cardioversión farmacológica? Está inestable, vasopléjico, febril, lo que vos quieras, y le haces una carga de amiodarona. ¿Cómo lo esperás al paciente a la hora de la carga de la amiodarona? Porque la probabilidad de que revierta con una carga de amiodarona dentro de los primeros 60 minutos no es tan alta, es inferior al 50%, uno esperaría más. Y la vasodilatación de la amiodarona yo creo que te va a empeorar la vasoplejía o la causa que vos tengas de inestabilidad hemodinámica. Inestabilidad hemodinámica es inestabilidad hemodinámica. Si vos vas a usar un fármaco que le va a empeorar la estabilidad hemodinámica, no creo que sea una buena elección. Eh, Obviamente hay grises. Eh, Hay grises en todo. Vos tenés una TPS que está a 75 de sistólica, pues si yo sé que si solo hago una adenosina, la corto y lo tengo en 120 de vuelta en 2 segundos, y de última estoy acá en una UCO. Sí, está bien, lo podés hacer, hay grises, pero esto es una guía con una recomendación. Estoy de acuerdo con vos que hay grises para la medicina y que no nos podemos seguir rajatabla por una guía. Seríamos muy cuadraditos si hacemos eso. Pero creo que inestabilidad hemodinámica no nos debería sugerir a nosotros una cardioversión farmacológica. Tiempo de anticoagulación, de acuerdo al riesgo de stroke y al riesgo individual de sangrado. Tampoco nos dice cuánto tiempo. Las drogas antiarrítmicas
Para pacientes sintomáticos con fibrilación auricular, ahí sí te creo lo que vos decís, paciente sintomático por palpitaciones o por lo que sea, pero que está estable, usar un antiarrítmico para revertirlo, pero que no está inestable hemodinámicamente. La indicación de la amiodarona como prevención de fibrilación auricular, 2AA, se puede usar. Yo seleccionaría bien a los pacientes a los cuales le voy a hacer amiodarona perioperatoria. Y los pacientes asintomáticos con fibrilación auricular postoperatoria, con estables hemodinámicamente, control de frecuencia y no control de ritmo como primera línea, ¿sí? Después el Bernacalant es muy lindo, tiene todos estos efectos adversos y contraindicaciones, no lo tenemos, así que lo paso por alto. En el que te mostré yo, en el de metoprolol, hay estudios que los tomaron, pusieron un punto de corte de 30% de fracción de eyección y otros del 40% de fracción de eyección. La verdad es que no los discriminan para decir a quién le hago beta bloqueante o a quién le hago amiodarona. Una randomización no fue un criterio para una cosa u otra, ¿sí? La verdad es que hay muchísimos artículos de beta bloqueantes, amiodarona, y por eso traté de buscarles un poco más del tema de revisiones y metaanálisis y lo que esté último publicado, pero si buscas previo, lo vamos a encontrar. Esto es lo de FA hasta acá. Es la parte más larga, lo de bradiarritmias es muy cortito. Antes de pasar a lo otro, ¿alguien quiere plantear algo? ¿Quiere sacar en concreto qué hacerle a sus pacientes? A mí lo del score me resulta muy interesante para saber que yo sí daría fármacos antiarrítmicos o beta bloqueantes en el perioperatorio de las cirugías cardiovasculares. Seleccionaría bien, trataría de ser no tan selectivo para los beta bloqueantes, tratar de darle a la mayor cantidad de pacientes, sí más selectivo para la Tlancila y para los IECA. Si me estás hablando de los nuevos anticoagulantes versus... O sea, nos quedaría solamente para la CRM. No hay estudiado eso. No hay nada estudiado que te diga que anticoagulante es mejor en la FA postquirúrgica. ¿Sí? No hay ningún estudio de nuevos anticoagulantes que se haya hecho en postoperatorio de CRM exclusivamente. ¿Sí? Y obviamente que los valvulares no entran. ¿De qué? No, de duración de FA. Claro. No importa. Te puede aparecer al cuarto día, como está escrito, y si de ahí, a partir de ahí hace más de 48 horas, es una cosa, si dura menos de 48 horas, otra. Dentro de las 48 horas, si el score del riesgo de stroke es bajo o leve, vos no lo vas a anticoagular, lo vas a tomar como una F aguda hasta que se convierta y ahí definirás. Mientras tanto irás haciendo control de frecuencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿O no se entendió nada? ¿O estaba todo claro? Habitualmente beta bloqueantes dárselo siempre. Si es fibrilación auricular paroxística con amiodarona, me plantearía por qué está todavía con amiodarona. Supongamos que la tuvo hace un mes y decidieron dejársela, las probabilidades de que tenga fibrilación auricular son altas, es un paciente que sería un candidato, o salvo que vos quieras plantearle al cirujano que le haga una ablación, ya sea por radiofrecuencia o MACE en la cirugía, que le cierre la orejuela, que esa es otra práctica habitual, cerrarle la orejuela a los pacientes con antecedentes de fibrilación auricular. Pero sí, es un paciente que tiene más riesgo. Por eso el score de riesgo que usaron el POF, sacaron a aquellos pacientes con arritmia supraventricular, sacaron fibrilación auricular porque si no sesgaba, pero eran pacientes que lo deberías dejar con amiodarona, porque lo más probable es que te la hagan en la cirugía. ¿Sí?
Que el primer fármaco que vas a usar es un betabloqueante. ¿Cuándo? Eh, es una buena pregunta. ¿Qué función tiene? Si la función es buena, yo recomendaría dar los betabloqueantes previos. Si la función no es buena, me esperaría el postoperatorio como salen. ¿Sí? Pero eso, por eso te puse que el gran problema es el momento del tratamiento con betabloqueantes. Hasta la misma guía te dice perioperatorio y no te dice si darlo previo, si 48 horas, si betabloquearlo inmediatamente sale de la cirugía. ¿Sí? Deberían estar dedicados. ¿Se los suspendés? Hay, hay estudios que lo suspendieron con disfunción severa de la función a aquellos que tenían betabloqueantes. Y hay centros que lo suspenden. Disfunción severa, todos los mandan con betabloqueantes a operar. ¿Listo? Bueno, para de arritmias vamos a tocar exactamente los mismos temas. Son pocas diapos. De bradiarritmias son pocas porque no hay mucho para hacer. Tiene bloqueo B completo o tiene disfunción sinusal. Hay que saber los tiempos, saber por qué se produce y el tratamiento no tiene mucha ciencia, ¿no? Lo tenemos que estimular artificialmente. No hay, salvo una cosita que vamos a hablar, pero después el resto. Extremadamente frecuente en el postoperatorio, es la segunda arritmia después de la fibrilación auricular. La mayoría de las veces es por edema local, después es la injuria directa. Cuando hay injuria directa, obviamente que estamos hablando de trastornos que son permanentes y con edema local habitualmente son transitorios, ¿no? ¿Qué porcentaje? 2 a 4%. Va de 0,8 a 3,4 en la CRM y del 20 al 24% de bloqueo auriculoventricular cuando se hace un reemplazo valvular, está muy calcificado, mitral o tricuspidio. Eso no les debe llamar tampoco la atención. Válvula aórtica muy calcificada, seguro que el nódulo B se va con la válvula vieja y el paciente sale con un bloqueo B completo, ¿sí? Obviamente que no le vamos a indicar un marcapasos previo a la cirugía, pero es lo más probable que ocurra. La disfunción sinusal es la segunda bradiarritmia que vamos a encontrar. Cirugía de revascularización es más frecuente encontrar disfunción sinusal que en las cirugías valvulares, pero es el trasplante cardíaco el que se asocia a más disfunción sinusal antes que la cirugía de revascularización. ¿Saben por qué, no? Porque el trasplante tiene más disfunción sinusal que la cirugía de revascularización y obviamente que las valvulares. Sí, es eso, no es más que eso. Lo que les había dicho, no, esto no. Todos los abordajes mínimamente invasivos que usan el septum habitualmente producen disfunción sinusal, bradicardia o bloqueos sinoauriculares. Todos los mínimamente invasivos que ingresan por la crista y hacen transeptal terminan con disfunción sinusal. Y de los que no son estructurales, la mayoría se resuelven espontáneamente, son transitorios y hay que simplemente esperarlos. La incidencia de disfunción sinusal al trasplante cardíaco es 21% versus un bloqueo AB de 4,5%. Y que la cirugía de Mace, cuando se hace la aplicación a nivel septal, también se asocia a bloqueos AB y disfunción sinusal. ¿Cuáles son todos los factores que predisponen a que un paciente tenga bradiarritmias? Calcificación perivalvular, añoso por degeneración del sistema conectivo, no por otra cosa. Ya vamos a discutir bloqueos de ramas previo, estenosis del tronco, aneurismectomía ventricular izquierda, número de bypass, tiempo de clampeo y betabloqueantes y amiodarona no por el efecto cronotrópico negativo, sino por el aumento del tiempo de clampeo. Eso es lo que demostraron los estudios, que como el tiempo de clampeo, el mayor tiempo de clampeo aumenta la probabilidad de una bradiarritmia, usar esos fármacos te predispone, ¿sí? Ahora, ¿cuándo le vamos a implantar un marcapasos a un paciente que tenga una bradiarritmia? Vamos a esperar 5 a 7 días, eso es lo que dicen las guías, 7 días para el bloqueo auriculoventricular completo y 5 días para la disfunción sinusal. Eso es lo que está escrito. La espera de la resolución de la disfunción sinusal en el trasplante puede durar hasta casi un mes, se puede esperar en el trasplante, no hace falta apurarse a implantar un marcapasos. Pero en las cirugías de reemplazos valvulares, aórtico y mitral, si ocurre dentro de las primeras 24 horas
y no se recupera pasado 48 horas, no esperemos más, marcapasos directos, no prolonguemos la estadía hospitalaria, ¿sí? Lo mismo ocurre para cualquier otra cirugía en la cual el bloqueo AB tenga un escape muy lento o asistolia. ¿Está? Este es un estudio marrueco que es controversial. ¿Por qué es controversial? Porque dicen que el 52% de los pacientes que tuvieron bloqueo AB completo tenían ritmo sinusal, solamente un 13% tenía bloqueo de primer grado, hipertrofia ventricular, y los bloqueos de ramas eran los menores. Y más allá de su controversia y de que la gran mayoría era bloqueo AB completo, bloqueo AB de segundo grado y disfunción sinusal el 4,3%. Esto es lo más controversial. Bloqueo AB inmediato y bloqueo AB tardío. Más de la mitad de los pacientes tenían bloqueo auriculoventriculares tardíos, teniendo o un bloqueo AB paroxístico en el postoperatorio inmediato con recuperación, o sea, algo transitorio, o no lo tuvieron al bloqueo AB en el postoperatorio inmediato y sí lo tuvieron tardío. Entonces, ¿por qué digo que es controversial? Porque este grupo lo que decía es que el trastorno, la regresión del trastorno de un bloqueo auriculoventricular transitorio dentro de las primeras 48 horas no necesariamente significa que el paciente se curó de su trastorno de conducción, simplemente puede significar que cambió a otro tipo de trastorno y se puede convertir en un bloqueo auriculoventricular paroxístico, y un bloqueo de paroxístico es un factor de riesgo para que tenga bloqueo auriculoventriculares tardíos. Entonces, quedarnos tranquilos del paciente que se recuperó inmediatamente o que tuvo 12 horas de bloqueo AB y volvió a la normalidad, no nos deja tan tranquilos según lo que dicen los marruecos. Yo no me quedo tranquilo. Está descrito que la persistencia de algún trastorno que no sea un bloqueo AB de alto grado es un marcador pronóstico de bloqueo AB tardío. ¿Sí? Es un paciente que no te digo que lo tenés que estudiar en el postoperatorio inmediato, pero de que lo tenés que seguir de cerca, lo tenés que seguir de cerca. Altas chances de bloqueo AB tardío de ese paciente, ¿sí? Obviamente que no estamos hablando de cambios significativos, ¿no? Bloqueo AB tardío en la cardiopatía congénita, ahí está descrito, es lo único que está más estudiado de bloqueo AB tardío, salvo este otro estudio que les voy a mostrar ahora, de bloqueos en los postvalvulares. Y bueno, esto acá, que no indicar a un paciente un marcapasos porque tuvo un bloqueo de transitorio, lo toman como algo contradictorio. Y no tan relajado desde que se recuperó, ya está sano el paciente y se puede ir tranquilo y seguir la recuperación de la herida y controles cardiológicos nada más, ¿sí? Este es el estudio que les decía, es recuperación de la conducción auriculoventricular. Después de implantar marcapasos a los pacientes, evalúan a largo plazo a aquellos pacientes que se recuperaron de forma transitoria, los que no se recuperaron, después de cirugías valvulares, solamente cirugías valvulares, ¿no? 40% de los pacientes que tuvieron un bloqueo auriculoventricular de alto grado en el postoperatorio inmediato no usaron el marcapasos, o sea que 4 de cada 10 marcapasos que pusieron fueron inútiles. Eso es lo que dice el artículo. No encontraron tampoco predictores que les discrimine qué pacientes se iban a bloquear y qué pacientes no. Fíjense, no hay ninguna variable previa. Fíjense, esto es todo preoperatorio. Intervalos PR, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la morfología del QRS, tampoco si tenían rama derecha, rama izquierda. No encontraron absolutamente nada que les justifique. Esto puede ser tranquilamente por número. Bloqueo auriculoventricular tardío, 100% de estimulación ventricular, o sea, un uso permanente, y los que no tuvieron un bloqueo auriculoventricular tardío usaron solamente un 42%. Ahora el detalle o lo más discutido que no lo nombran en el artículo es el siguiente. De los pacientes que al final en el seguimiento
tuvieron un 100% de estimulación ventricular, el 18% de esos pacientes tuvo un bloqueo AB transitorio. Eso quiere decir que es el grupo de pacientes que se recuperó en el postoperatorio inmediato, que cualquiera de nosotros le daría el alta con seguimiento, pensando que ya se curó de su trastorno de conducción. 18% no es un número menor, es un número enorme, es grande, casi 2 de cada 10 pacientes necesitan de un marcapasos después de una recuperación de un bloqueo AB. Ojo, es cirugía valvular, no es CRM, ¿sí? Esto solamente para que no se vayan a dormir tranquilos de que están dando de alta a pacientes y que no les va a pasar nada. ¿Hay alguna alternativa al marcapasos en la disfunción sinusal, no en el bloqueo auriculoventricular? Aminofilina y teofilina, está demostrado, lo usaron mucho en los trasplantes cardíacos, andan muy bien, recuperan mucho la frecuencia cardíaca, se salvan de marcapasos. Difícil conseguir la teofilina nada más, ¿sí? Les dejo de la pregunta nada más. ¿Qué vamos a hacer con todos los bloqueos de alto grado que sean transitorios? Hay mucha inquietud, mucho por hacer. Y lo que dicen las guías es más o menos lo que estábamos hablando. Bloqueo de alto grado, esperar 7 días para implantarlo. Si el bloqueo es de alto grado, adelantar la indicación del marcapasos, o sea, si tiene asistolia o frecuencias cardíacas muy bajas. En la disfunción sinusal, esperar 5 días para la recuperación del nódulo. Parece bastante apresurado para una disfunción sinusal 5 días a implantar un marcapasos, eso es mi opinión. En la incompetencia cronotrópica después del trasplante cardíaco, que lleva más tiempo la recuperación, también ya lo habíamos nombrado. Y nada más de bradicardias. ¿Pregunta? ¿Qué es? Les quiero decir, tengo 2 diapos más de arritmia ventricular, pero primero unas preguntitas de esto. Y por lo menos que pasen 30 días de la cirugía. Se va a la casa. Lo continuamos. ¿No? Lo estudiaría. No hay nada que te indique que le tengas que hacer un estudio electrofisiológico por ahora a los pacientes en el postoperatorio que se quedaron con un trastorno residual. Si sabemos que se pueden bloquear, que los tenemos que mirar de cerca. Cuánto más o menos invasivo vamos a hacer va a depender de nosotros, pero si se quedó con algún trastorno residual o si tuvo algún bloqueo de alto grado transitorio, no es un paciente que se puede ir tranquilo y alejarlo, ¿sí? Sería bueno que lo vea electrofisiología. ¿Listo? Sí. Sí. Si no le voy a dar beta bloqueantes, tengo que hacer algo. Si no, le tengo que dar beta bloqueantes. Eso sería como una indicación de marcapasos por contraindicación al uso de los beta bloqueantes. Entonces debería solucionar el tema. Si yo no le puedo dar beta bloqueantes a un paciente que lo requiere, tengo que solucionarlo y estudiarlo o ponerlo en marcapasos directamente si tiene intolerancia, ¿sí? Nosotros teníamos un caso de una disfunción sinusal en la clínica que recuperó después de larga data una buena frecuencia. Lo esperamos mucho más que 5 días. ¿Listo? ¿Qué ven de arritmia ventricular en el postoperatorio? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? ¿Eh? La arritmia ventricular, las extrasístoles ventriculares monomorfas y la taquicardia ventricular no sostenida, siempre hablando de lo monomorfo, o sea, nada complejo, son muy benignas. No hay que hacer nada, no hagan nada cosmético, no supriman eso, no se apuren a dar un antiarrítmico, porque en el postoperatorio inmediato hicieron esta arritmia no compleja. Si les dejo este dato, cuando la fracción de sección es menor del 40%, la tasa de mortalidad es muy alta, estamos hablando de otro paciente y los tenemos que estudiar. Pero no den antiarrítmicos, no sobreestimulen ningún ventrículo porque tengan extrasístoles ventriculares monomorfas, no se asusten, salvo que esté inestable hemodinámicamente y ustedes entiendan que la extrasístole ventricular lo esté descompensando, estamos hablando de otra situación, ¿sí?
el CDI no demostró beneficio en el grupo de pacientes con una buena función ventricular, ¿sí? Y la última diapo, creo que no son dos, se los mentí. Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, incidencia a veces mucho más alta de para los que no están haciendo tanta estadística, un 1% es bastante. Los factores de riesgo, fracción de eyección baja y extrasístoles ventriculares complejas. Va a depender del estado hemodinámico, obviamente. Fibrilación ventricular ya saben lo que van a hacer. La taquicardia ventricular sí depende del estado hemodinámico del paciente. Solucionamos las causas reversibles y los fármacos que se proponen son lidocaína y amiodarona para el tratamiento de esta arritmia, ¿sí? ¿Qué usan de antiarrítmico para TB? Amio, no lido. Pero después, en las primeras 48 horas, ¿y hacen sistemático a todos lidocaína en la salida de bomba? ¿Sistemático a todos? No. No. Después de la cardioversión eléctrica. O sea, le hacen, hizo TB, le hacen la cardioversión eléctrica. Ah, como que. Ah, está bien. Bueno. Pronóstico de TB o FB. Mortalidad del 50% a la hospitalaria, 40% la recurrencia y a los 24 meses una mortalidad del 20%. En aquellos pacientes que no tenían una causa reversible, que tuvieron TB o FB pasada las 48 horas, evaluar el implante del cardiodefibrilador. Si tenía alguna causa reversible, evaluar y estudiarlo a estos pacientes, ¿sí? Listo. That's all, folks.